Bueno, buenas noches, estimada tutora, mucho gusto. Yo soy el estudiante Cristian Andrés Serna, estoy adscrito al CEAD de Tumaco. En este momento me encuentro en la ciudad de Bogotá. Voy en quinto semestre de psicología. Le voy a dar paso a mi compañera para que haga su presentación. Muy buenas noches, tutora. Mi nombre es Arminda López Holguín, pertenezco al CEAD de Vélez Santander, curso el quinto semestre de Psicología, tutora Gina Rocío, somos del grupo 221. Bueno, muy bien, tutora. Bueno, pues en esta noche nos hemos reunido nuestra compañera y yo, pues teniendo en cuenta que pues algunos compañeros no nos acompañaron en este proceso educativo. Pero entonces vamos a hablar especialmente sobre el caso aportado en el foro colaborativo que trata, el motivo de la consulta es sobre un trabajador, un taxista. Él trabajaba en Kuwait, ¿sí? Y pues a raíz de una guerra entre Irak y Kuwait, pues él fue capturado, fue raptado, fue torturado gravemente, en donde pues, la parte física, en donde le introducían elementos contundentes en su recto. Y en la parte emocional y lo más grave es sobre que presenció la violación de su hermana, pues siendo impotente y sin poder evitarlo. Entre los antecedentes, el desenvolvimiento del paciente era bastante normal y el informe de su trabajo satisfactorio. Completó 9 años de escuela básica, pero luego su padre murió durante una operación de corazón y dejó la escuela para conseguir trabajo para mantener a sus 2 hermanos y su hermana menor. Se casó a los 22, se divorció a los 28, tuvo 3 hijos que se quedaron con su mamá cuando él se fue a Kuwait. Se le reconocía como sociable, extrovertido y solidario con los vecinos. Su hermano lo describió como terco e impulsivo, pero muy bondadoso y cálido. Había sido un fumador empedernido desde los 20 años, pero no consumía droga alguna. Muy bien. Bueno, en ese momento los datos actuales que tenemos de nuestro paciente, al momento de la entrevista, pues todo iba fluyendo muy bien hasta que empezó a recordar bajo fotografías, bajo sonidos, eh, los momentos traumáticos que tuvo bajo la guerra, ¿no? Al momento de que se iniciaba una conversación entre tanto el paciente como el psicólogo, empezó a mostrar una parte pues agresiva, evadía mucho el momento de hablar pues lo sucedido. Eh, lo más importante que se reconoció como psicólogo fue lo avergonzado que estaba con su familia, sobre la impotencia que tuvo al momento de que presenció pues la violación de su hermana y pues no pudo hacer nada. Entonces ahora vamos a tratar los componentes. Componentes. Entonces el primer Sí. componente es el biológico y lo va a exponer mi compañera. Dentro de los componentes biológicos, frente al caso me permite comprender aquellos aspectos que desde el punto de vista físico y orgánico tiene que ver con la estabilidad del paciente. Dentro de ellos están los factores psicógenos, factores de índole psicológico como estrés bajo, preocupaciones. Dentro de los factores orgánicos es muy poco común, pero hay algunas situaciones concretas que se pueden asociar a algunas condiciones orgánicas. Las combinados o asociados se han definido características asociadas como el estado de salud, la cultura, factores que tienen que ver con la relación de su familia, haber sufrido abuso emocional o sexual, presente otros trastornos psiquiátricos que la depresión y ansiedad, porque al estar pasando por estas situaciones estresantes, eso va a causar mucho más estrés. Dentro de los factores psicosociales, tenemos que el rol del psicólogo desde el modelo biopsicosocial es mejorar la calidad de vida. Ay, no.
No, igualmente, Eh, compañera, tienes toda la razón. Desde la parte del rol psicológico es importante nosotros ser como unos facilitadores al momento de tratar el caso. Em, en este caso, en donde nuestro conductor pues tuvo una afectación, un trastorno, tanto física como emocional, pues por la parte en donde eran introducidos elementos en su recto y pues la violación de su hermana. Nosotros como psicólogos nunca podemos actuar como juez o como un padre, debemos ser es como un facilitador para que nuestro paciente encuentre la solución en él, para que nuestro paciente encuentre el motivo de su vida, pues teniendo en cuenta que en el momento de la consulta encontramos un desespero, un bajo de ánimo de nuestro paciente al no querer vivir, ¿sí? Dentro de las primeras estrategias que vamos a utilizar, permisividad. vamos a utilizar Ujú. un ámbito social, familiar, vamos a reforzar la relación que tiene él con su familia, especialmente con sus hijos. ¿Por qué? Porque encontramos en la consulta que nuestro paciente siente una vergüenza tanto con sus hijos como con su esposa al momento de que no fue capaz de, o bueno, tenía esa impotencia de no haber protegido a su hermana, siendo pues la violación de allá en Kuwait. Lo que encontramos interesante sobre esto es que en ese momento, los últimos factores que encontramos de la consulta, damos el pie para que él encuentre ese motivo de vida. ¿Por qué? Porque ante su desespero, su único factor en donde para poder seguir con vida pues son sus hijos. Entonces vamos a trabajar eso en la parte social de su familia, pues para que pueda superar este trastorno. No sé si mi compañera quiere hacer otro aporte antes de terminar. No, ya en cuanto al estrés postraumático, pues me parece que a cada vez que los factores estén ahí persistentes, entonces van a haber muchos más, o sea, influencias ante el trastorno, ¿sí? Entonces, por eso él evade cada vez que se le va a hablar del tema, porque eso lo está afectando. Entonces, es tratar de hacer las terapias y eso para, con actividades y para que él olvide esas, trate de olvidar esos traumas, esas experiencias traumáticas que le causan el estrés, que le causan el trastorno. Y Muy ya buen nada aporte, más, tutora. compañero. Muchas gracias, compañera. Excelente aporte. Bueno, tutora, pues esa es la recomendación en nuestro caso desde el enfoque que encontramos. Espero pues que sea válido. Muchas gracias y que tenga muy buena noche.